comenzamos con el contenido de nuestra conversación o de nuestra charla. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué se entiende por andalucismo histórico? Por andalucismo histórico hay que entender una corriente historiográfica, es decir, esto no es una asociación, no es un movimiento, no es un partido político, es una corriente que en los últimos 30-35 años se ha venido a consolidar, ahora veremos cómo, que estudia de forma científica, es decir, rigurosa, demostrada, documentada, una serie de hechos que tienen que ver con personalidades, ideologías y sucesos recientes de la historia contemporánea de Andalucía y que analizan cuál ha sido la evolución de estos hechos, de estos discursos, a lo largo de, fundamentalmente, del siglo XX. Este pensamiento, llamémosle de reflexión sobre Andalucía, llamémosle regionalista, nacionalista o como ustedes quieran, pasa también por la definición política de Andalucía, por la defensa de su identidad cultural, por el replanteamiento del papel de Andalucía en el conjunto del Estado, por la discusión sobre qué modelo de Estado queremos y sobre todo pasa también por la búsqueda y la defensa de los intereses de Andalucía. Sí, esto es una definición bastante compleja. Hace tiempo la empezó Enrique Iniesta, mi maestro. Hemos intentado seguir perfilándola, pero la verdad es que es difícil hacer una definición fácil. Hay de todo y de nada. Es decir, andalucismo histórico es el conjunto de figuras, de doctrinas, de hitos, de sucesos, que desde una óptica regionalista, nacionalista, buscan impulsar el autogobierno, nuestra autonomía, como un elemento definitorio, de la personalidad de Andalucía. O dicho de otra forma, tratan de obtener para Andalucía un marco político diferenciado, tanto como el reconocimiento de su identidad cultural y política. Es decir, sustancialmente estamos hablando de toda una reflexión que se hable y que se inicia a partir de la biografía de Blas Infante. Cuando hablamos de andalucismo histórico no podemos limitarlo a Blas Infante. Cuidado, que Blas Infante es un elemento definitorio y fuerte, pero fundamentalmente viene a coincidir, como ya decía Enrique Iniesta, con su biografía. Es decir, en 1885 nace Blas Infante. 2 años antes tenemos también otro hito importante en el andalucismo, que es la Constitución de Antequera, y en 1936 pasa lo que pasa y no hace falta ni comentar. ¿Qué ocurre? Que ya existen algunos autores, como Pepe Acosta, que meten dentro del andalucismo histórico lo que ha sido el andalucismo en la transición andaluza. Es decir, esa emergencia de esa reflexión sobre Andalucía, que tiene lugar entre los finales del franquismo hasta aproximadamente el año 82, donde se constituye la Junta de Andalucía ya en sus gobiernos autonómicos, pues el catedrático de Derecho Constitucional, Pepe Acosta, dice que bueno, que el andalucismo ya, como ha fracasado, como ya no tiene más vida, pues eso forma parte un poco ya del andalucismo histórico y por lo tanto de esa historia pasada. Yo soy de los que se resiste a entender eso y por lo tanto creo que el andalucismo, con todas sus limitaciones, con todos sus problemas, con todas sus divisiones, sigue estando vivo y hoy es más necesario que nunca, precisamente. ¿Cómo arranca este andalucismo histórico? ¿Cómo llegamos nosotros en los últimos años a constituir esa corriente historiográfica, esa reflexión y esa difusión de esos planteamientos? Bien, el primero que va a hablar de Blas Infante, muerto Blas Infante precisamente, va a ser Rodolfo Gil Benumella. Este señor era un arabista de Granada, de la Escuela de Granada, y su hijo, Rodolfo Gil Grimau, con el que tuve el placer de hablar por teléfono hace unos 10 años, ya fallecido, pues me confirmó lo que voy a decir, es decir, que su padre tenía un contacto íntimo y bastante estrecho con la figura de Blas Infante. 5 años después de finalizar la Guerra Civil, Rodolfo Gil Benumella escribe un libro que se llama precisamente El Marruecos andaluz, defendiendo en pleno franquismo de una forma muy civilina, muy literaria, la connivencia y la estrecha personalidad que hay entre el norte de Marruecos y Andalucía, y él, sin citar a Blas Infante, habla de que hay un libro que se llama El complot de Tablada del Estado Libre de Andalucía, y habla de que hubo una figura
que fue el principal orientador del regionalismo andaluz. 10 años después, en el año 53, estamos en pleno franquismo, este mismo señor, Rodolfo Gil Mella, que es otra persona de la que presumiblemente debería Blas Infante, publica otro título con una interesante definición: andalucismo africano. Es decir, él en ese segundo libro recoge ya hechos de lo que es el andalucismo, habla de las asambleas que tuvieron los andalucistas históricos, vuelve a citar el Tablada y ya por primera vez cita la palabra maldita, o sea, el nombre de Blas Infante. En los años ya de la transición, en el ABC del 2 de noviembre del año 71, ya podemos encontrar la primera cita a Blas Infante en un periódico. Estamos en el año 71. 2 de noviembre del año 71. Si alguien lo quiere ver en la biblioteca de ABC, se puede buscar y se puede uno bajar ese artículo. Se habla del ideal andaluz de una forma muy abstracta. Este señor José María Osuna, que fue médico en Cazalla de la Sierra y que tuvo contacto con Alejandro Rojas Marco al principio de la transición, pues fue precisamente, en palabras del propio Alejandro, el que lleva a Blas Infante a Alejandro Rojas Marco para que después elabore un poco su teoría y todo lo que va a ser el andalucismo emergente de la transición. El caso es que ya en el año 71 se le cita en el ABC de Sevilla. Todavía no sabíamos, los andaluces de a pie, pues no sabíamos ni que teníamos una bandera, ni que teníamos unos símbolos, ni que teníamos un personaje como Blas Infante que había hecho una serie de cuestiones. El caso es que en 1973, un par de años después, José María Osuna publica también uno de los libros que van a marcar todo lo que es la narrativa andaluza de los últimos años del franquismo, los narraluces, que se llamaba. Y escribe un libro con un título muy bonito que se llamaba La novena provincia andaluza, donde precisamente denunciaba la falta de identidad de un pueblo como el nuestro que se ve obligado a emigrar y a buscarse las habichuelas fuera de Andalucía cuando tenemos potencialmente unas riquezas naturales que no están suficientemente respetadas. Ya en aquel libro, que todavía lo podéis encontrar por ahí en alguna librería de viejo o en alguna librería de ocasión, se habla también de Blas Infante abiertamente y se habla también de lo que fue el movimiento andalucista como un intento que fue, pero que no llegó a ninguna parte por culpa de la guerra civil. Un poquito más tarde se publica una revista también que marcará toda una época, que es la Ilustración Regional, en el año 74, donde una gente de Sevilla fundamentalmente emite una revista que por primera vez quiere ser una propulsora del pensamiento regional. Es una revista de un corte pequeño burgués, de una burguesía ilustrada, pero que ya defiende y plantea a su público por qué Andalucía, que tiene esa riqueza, está así. Ahí aparece por primera vez también en público una carta de dos compañeros de Blas Infante, Emilio Lemos y Álvarez Osorio, donde, hablando de regionalismo, dicen: oh, esperaros, que vosotros podéis hablar de regionalismo, pero hay un señor que se llamaba Blas Infante, que lo mataron en el 36 y que hizo un montón de cosas, etc. Como veis, estos primeros intentos son prácticamente simbólicos, anecdóticos, podríamos decir, pero ahí está. El caso es que el primer hito importante va a ser cuando en el año 76 la editorial Túcar publica, por vez primera desde los años 20, El ideal andaluz, de Blas Infante, con prólogo de Enrique Tirno de Orbán y del profesor Juan Antonio Largo. Más tarde, en el año 78, ver la luz también otro libro importante de Blas Infante, que yo creo que es el mejor, La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía. Tendremos ocasión de hablar de lo que significa. La anécdota de cómo llega este libro a las manos de Enrique Iniesta es muy divertida, porque por aquella época Enrique Iniesta tenía una librería de libros andaluces, tema o autor andaluz en Sevilla, y fueron a montar un stand a la Feria del Libro de Barcelona. Fijaros el atrevimiento. Y allí montaron un stand con la gente del Congreso de Cultura Andaluza. Bueno, pues para que veáis cómo a veces las anécdotas sirven, hubo un taxista andaluz en Barcelona que había encontrado un libro que se llamaba La verdad sobre el complot de Tablada en la biblioteca de Barcelona. Lo había fotocopiado y se lo llevó a Enrique Iniesta para que valorara si eso era importante o no. Bueno, pues dio la casualidad que era el libro que estaba en aquellos momentos desaparecido de Blas Infante,
que no se había editado desde el año 1931 y que gracias a eso Enrique viene a Andalucía, en aquel momento estaba en Granada, en el Colegio de Granada, se ponen de acuerdo los rojillos de la época y ese libro ve la luz ya reeditado tal y como lo conocemos nosotros. Hay otro aspecto también importante en lo que significa el conocimiento del andalucismo histórico, que es la Enciclopedia de Andalucía. Por primera vez van a aparecer, todavía desde un dibujo muy básico, una serie de personajes y de hitos y de hechos, incluso la propia biografía de Blas Infante que hace Enrique Iniesta, que yo os invito a ojear y a fotocopiar en lo que eran los tomos de la pequeña Enciclopedia de Andalucía. Aparecen por primera vez una serie de personajes y una serie de hechos que, como decía, todavía no están muy bien estudiados. Pero bueno, ya nos empezamos a enterar de que hay una asamblea de ronda, de que hay un manifiesto del 19 que dice que Andalucía es una nación, que podíamos tener autonomía con poder legislativo, ejecutivo, judicial, justo los tres poderes que tenemos, que estuvimos a punto de tener una autonomía, pero que la guerra civil nos dejó prácticamente en puerta, y sobre todo también que a partir de estos momentos ya de finales del franquismo, o ya a los inicios de la democracia, empezamos a descubrir una serie de manuscritos que Blas Infante tenía en su propia casa de la Corte. Enrique Iniesta, que ha sido quien ha estudiado el tema, siempre decía que son los menos importantes, los que se habían quedado, los que eran menos peligrosos. El resto habían acabado en la guerra. Porque, como podéis imaginar, después de la guerra civil, la propia familia Infante quemó mucha de la documentación del mar. Bien, ¿y todo esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve a nosotros los andaluces de hoy una cosa como el andalucismo histórico? Y voy a dejar un poco al lado la figura de Blas Infante, después la tocaremos un poquito en exclusividad, ¿no? Porque Infante es como la crema o el consomé a la sopa. Infante es como el gazpacho al salmorejo, es decir, es mayor velocidad, ¿no? En primer lugar, es importante porque los andaluces nos tenemos que reconocer en esta historia. Es una historia que se nos ha negado y que se nos sigue negando a la hora de vivir. Entonces parece que los andaluces tenemos que ser tan españoles que dejamos de ser andaluces. Incluso que en nuestra condición de españoles tenemos que dejar obligatoriamente de ser andaluces. Nos tenemos que reconocer en nuestra identidad, en nuestra cultura, en nuestra habla, en nuestra historia. Sobre todo también nos sirve para identificarnos con nuestro autogobierno, cosa que el PSOE desde la Junta de Andalucía no ha aprovechado, no le interesa. Pero hoy, que existe una distancia considerable entre el ciudadano de a pie y las instituciones de gobierno en Andalucía, pues sí sería importante que los andaluces conocieran que bueno, que teníamos ya una serie de intentos autonómicos, que en el año 1918 se produce la primera petición de autonomía para Andalucía, que estuvimos a punto, después de una serie de esfuerzos y de asambleas y de reuniones, de tener una autonomía en la Segunda República, que si no hubiera sido por la guerra civil y por la victoria de Franco, pues hubiéramos tenido un mapa de la autonomía en España por la República muy parecido al que tenemos hoy, etcétera, etcétera. Todos estos son elementos que hubieran sido importantes siguen siendo importantes para que los andaluces tomemos conciencia de todo eso. Si los andaluces supiéramos más qué es el andalucismo histórico, estoy convencido de que tendríamos un poquito más de organización entre nosotros, de espíritu andaluz. Lo hablábamos en la puerta, los andaluces no nos gusta organizarnos, somos muy desordenados. Cada andaluz es un partido político y enfrentado con el otro. El andalucismo histórico también es compromiso ético, es el testimonio de mucha gente que lo ha dado todo por Andalucía. Podemos poner el ejemplo siempre del recurrente de Blas Infante que da hasta la vida, pero hay mucha gente andalucista que acabaron en campos de concentración del franquismo, y eso quizás sea menos conocido. Y sobre todo, el andalucismo histórico nos invita a los andaluces de hoy a comprometernos con la Andalucía que vivimos hoy. El andalucismo, la reflexión teórica que aporta desde la historia, desde la ciencia política, desde el derecho, la reflexión que aporta el andalucismo histórico nos compromete como ciudadanos y como andaluces en un sentimiento cívico por la Andalucía que hoy sufre esta crisis que no hace falta comentar. Nos hace también ver con mejores ojos los estereotipos que se nos colocan, que son los mismos que teníamos hace 100 años. Los mismos que denunciaban los andalucistas a principios del siglo XX. No hemos cambiado.
El propio andalucismo denuncia cómo la potencialidad que tiene esta tierra la ven ante extranjeros que vienen aquí antes que los gobiernos de Madrid. En segundo lugar, lo digo sin ningún tipo de orden de importancia, otro elemento también importante que aporta el andalucismo histórico es ver el papel histórico que ha podido jugar Andalucía en el Estado. Y sin embargo siempre hemos estado relegados a la segunda división, por no decir a tercera regional. O sea, el franquismo, ustedes saben que optó por potenciar lo que se decía el triángulo hegemónico, Cataluña, País Vasco, Madrid, y el papel de los andaluces era aportar manos de obra gratuita. O bien te ibas a Barcelona y si no había sitio, te podías ir a Alemania. O bien, con esa riqueza natural que tiene este pueblo, con esas potencialidades, aquí lo que interesa es quitarnos la industria, lo que está pasando hoy, y convertir a Andalucía en una discoteca. El andalucismo histórico también nos hace más militantes andaluces. Y sobre todo también nos invita también a comprender qué es lo que pasa en la transición. ¿Por qué los andaluces en poco espacio de tiempo, prácticamente en cuestión de 2-3 años, pasan de ser un segmento de la población tremendamente centralista con el franquismo, pasa a ser un pueblo que defiende su autonomía, que defiende su identidad como el que más y el que menos? Y de hecho, al menos en teoría, tenemos un estatuto de autonomía que era potencialmente igual que otras comunidades de España, por lo menos las más importantes, ya sabía la ciudadanía. Y sobre todo, el andalucismo también es una llamada a la unidad, a la organización y a revitalizar todo lo común que tenemos los andaluces. Parece que nos empeñamos en subrayar lo que nos diferencia, más que lo que nos une. Y sobre todo también, como andaluces y andalucistas que somos, no podemos ver la realidad con los mismos ojos si tenemos en cuenta todo esto que hemos sido. Para entender bien el presente, no podemos olvidar lo que hemos sido en el pasado. Y para construir el futuro tenemos que tener en cuenta eso muy presente. No podemos entender la desmovilización de nuestro pueblo, la antipolítica, el desapego de la autonomía, la falta de conciencia de los andaluces, el papel de los partidos políticos, la traición de la izquierda tradicional, el papel del centralismo, el problema de la tierra, el municipalismo, las comarcas. Son conceptos que todavía nos suenan y que ya fueron abordados por los andalucistas a principios del siglo XX, dando unas soluciones que, bueno, algunas, no digo todas, pero algunas siguen estando vigentes hoy en día. Es imposible contemplar la Andalucía de hoy sin esa visión crítica y positiva que te da el andalucismo histórico. Sobre todo huyendo de esos políticos de profesión, huyendo también de esas estrategias convencionales donde aquí lo importante es el voto. No digo que no sea importante el voto, lo es, claro que sí, pero además hace falta otras cosas. Y sobre todo el propio concepto de nacionalidad. Es decir, nosotros tenemos un concepto, o el nacionalismo infantiano tiene un concepto de nación que es totalmente distinto al resto de los nacionalismos que existen en Europa. Nosotros somos nacionalistas porque no somos ni mejores ni peores, somos diferentes. Y esa diferencia es lo que nos aporta personalidad a ese conjunto de pueblos que vivimos bajo un estado común que se llama España. Es que tú no eres español, sí, depende de lo que tú entiendas por España. Si tú por España entiendes ser centralista, monárquico, anticatalán, yo no soy español. Y esta reflexión que yo puedo aplicar a la Andalucía del siglo XXI es la misma pregunta que le hacen a Blas Infante o a su gente en los años. Fijaros, entonces todavía con más locura, porque imaginaros lo que es hablar a principios de siglo simplemente de autonomía para Andalucía. Una cosa absolutamente de loco. Si este señor está fuera de la órbita. Incluso el tema de Gibraltar. Fijaros, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, el mapa de Europa se reorganiza. Entonces, uno de los problemas que dio lugar precisamente a la Primera Guerra Mundial es que territorialmente no está completa. Es que tenemos una cosita ahí que se llama Gibraltar, que es una colonia,
que la tienen los ingleses del año 1713 y que esto fue fruto precisamente de una guerra entre españoles, porque nosotros somos republicanos, y que qué casualidad que nos han quitado un trozo de tierra andaluza. Fijaros, el tema es curioso porque en el Tratado de Utrecht, en 1713, también se le da a los ingleses la isla de Menorca. Pero en los tratados de paz que firma España posteriormente puede recuperar Menorca, pero parece que nunca le interesaba. Pues fijaros que los andalucistas entonces ya llaman la atención sobre este aspecto y dicen, oye, que si vayas a dibujar un mapa de Europa que sea coherente, acordaros de Gibraltar, que aquí estamos sufriendo una, como decían ellos, como si le hubiera cortado un trozo una amputación, efectivamente, una amputación del territorio. Bien, pues esa percepción de la historia pues sería imposible si no tuviéramos esa dimensión anterior. Claro, para estudiar esto no es fácil, sobre todo porque la Junta de Andalucía no solamente no ha propiciado este tipo de estudios, sino que ha hecho todo lo contrario para que no existan. La anécdota es que, por ejemplo, en Andalucía no existe una revista de historia de Andalucía que tenga un carácter científico, existe una divulgativa que es Andalucía de Historia, pero cada diputación tiene una revista de historia o de temas provinciales. Entonces, cuando tú te diriges a ella a publicar algo sobre Andalucía, te dicen, no, eso aquí no entra, esto es de Córdoba, aquí publicamos solamente de Córdoba. Bueno, entonces los andaluces no lo metemos. En Andalucía se han hecho 2 congresos de historia de Andalucía. Uno fue en el año 70 y tanto y otro fue en los años 90. Ya está. Eso nos da idea hasta qué punto institucionalmente se fomenta este tipo de reflexiones. Beca, no digo ya, ha publicado un libro. Porque tú vas con un libro de estos temas a una editorial y dices, eso no se vende. Y vas a una institución y dices, ¿quién te lo va a comprar? Entonces, claro, cuando uno se entera de que la Generalitat no está subvencionando estudios de no sé qué o estudios de no sé cuánto, pues dice, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y sobre todo también porque, o incluso las mismas universidades dan la espalda a estos temas. Yo hice la tesis en el año 2004, la acabé, y yo intenté hacer la tesis sobre las infantes. No para descubrir cosas nuevas de las infantes, sino el planteamiento era hacer una síntesis de todo lo que había publicado. Y de hecho hay muchísimas cosas, algunas buenas, otras regulares, otras malas, o muy malas, y todo eso había que ponerlo en orden. ¿No? Decir, bueno, vamos a ver, esto es verdad, esto no es mentira, esto es relativo, lo que dice este tiene una parte de razón, pero no. Y el profesor que me dirigía en la tesis me dijo que no, que estudiar las infantes es una cosa de loco, que eso ya estaba. Que eso en todo caso, cuando pasaran 50 años, fueron sus frases exactas, que a lo mejor alguien podía hacer una tesis de las infantes, pero que hoy en día no. El caso es que también el andalucismo histórico nos sirve para reconocer un conjunto de personas que son las que han rodeado a Blas Infante, que en los últimos 35 años ya estamos poniéndoles nuevos nombres y apellidos a todo lo que es la Andalucía. Fijaros porque el tema es interesante, porque en los años 70 nos quedamos con Don Blas, que parecía que en su casa de Coria pues lo hacía todo, pero hoy en día ya tenemos otros nombres que nos dicen también muchas cosas. Ricardo Major Puig, que creó en la República un partido regionalista andaluz. Tirso Camacho, bueno, lo cito simplemente, Ruiz Carnero, Rafael Castellón, Eloy Vaquero, Juan Álvarez Osorio, Rafael Ochoa, Pascual Carrión. Algunos como el Menegildo Casa, que fue el motor del impulso autonómico durante la Segunda República, Alfonso Lasso de la Vega, Alejandro Pichot, el médico Pedro Ballina, Emilio Lemos, Fermín Requena, Inocencio Fer, Luis Carnero, Gil Belumella, que lo citábamos antes, José María Izquierdo, José Pedro Vázquez, José del Castillo con la música, que orquesta también el himno con Blas Infante, Gallego Brín, los artistas La Cita, y sobre todo a nivel de Cádiz, Mariano López Muñoz, que recala durante algún tiempo de su vida aquí en el puerto como secretario del ayuntamiento, participa en la asamblea de Ronda, Antonio Socor Ferral, que se le titula como el primer flamencólogo andalucista, un tal Rodríguez Matre, que aparece por aquí en algunos llamamientos, en algunos manifiestos y tal, pero parece que este señor era de Grazalema, y una tal Luisa Razón,
que no sabemos quién es, pero la oía, se dedicaba a dar charlas por ahí de feminismo andalucista. Ya no era solamente Blas Infante. Blas Infante estaba rodeado de un grupo de gente de los que aprenden y los que, de forma que también el movimiento que intentaba crear Blas Infante ya no era una cuestión personal, ya era un movimiento que iba a andar. Todo este movimiento, todo este conglomerado de personas y de situaciones hay que ir enriqueciéndolo provincialmente y localmente. Y muchos de estos nombres que he dicho precisamente han sido investigaciones posteriores que han venido a enriquecer esa relación entre el andalucismo histórico y determinadas personalidades. Tenéis pendiente aquí el tema de Mariano López Muñoz. Es un tipo muy interesante, hay muy pocos datos y esto es una labor ingente, pero a veces hay muchos investigadores que van viendo información, pero como ellos no tienen los ojos que tenemos nosotros, que tenemos unas gafas andalucistas y lo vemos todo con otro cariño, pues ¿qué ocurre? Que tienen los datos delante de sus narices y no lo ven. No lo ven. ¿Qué es lo que hay hoy? ¿Qué es lo que hemos llegado? ¿Cuál es la situación que hoy tenemos con andalucismo? Bien, hoy lo andaluz prácticamente está desaparecido. Y esto es un tema del que es muy culpable el gobierno andaluz. Un gobierno andaluz, por cierto, del que llevamos tantos años sufriendo como hemos sufrido el franquismo. Ya pronto va a ser los 40 años. Y todo eso nos está marcando. No hay pueblo de Andalucía que no tenga su bandera. Incluso la Junta de Andalucía, como Dios manda, ha hecho un registro de banderas locales. Por Dios, faltaría más. Ahora le importa un pito a la Junta que la policía, que el Banco de España o que el Ayuntamiento X no tenga la bandera andaluza puesta en su mástil cuando la ley de banderas de España y la ley de protocolo obliga, aunque sea un organismo estatal. Por otro lado, tenemos tanta prisa en cargarnos a Rajoy que estamos todos los días pensando en Madrid. Parece que la opción de guerra, permitidme la expresión, y ya sabéis cómo la digo, parece que tengamos todo el día la obsesión, que está bien, de cargarnos a Rajoy, pero olvidamos también el hecho de que Andalucía es una trinchera de batalla. Y esto la izquierda tradicional lo está olvidando. No digo ya la sindical. Uno va a una manifestación sindical, por ejemplo, esta mañana, con el tema de la educación pública, ¿cuántas banderas andaluzas iban? Segundo, otra reflexión importante. Parece que, o el andalucismo en general, parece que la única prioridad que tiene es la prioridad electoral. Y esto yo creo que es un error. O sea, tú puedes movilizar a los andaluces cada 4 años a votar, pero tienes que ganarte la sensibilidad de los andaluces. ¿Cómo te la ganas? Con contenidos andaluces. Eso por un lado. Y por otro lado, no te olvides nunca de la formación de los militantes y no te olvides nunca de la formación del que llega. El andalucismo especialmente tiene que dar imagen y tiene que ser escrupulosamente cuidadoso en todo lo que es el arribismo de los tunantes que hay por ahí en la política que llegan y se quieren poner los primeros y después pasa lo que pasa. Eso tenemos que vigilarlo con todo el corazón. En segundo lugar, lo poco que hay de Blas Infante lo está gestionando la Junta. Lo está gestionando un partido que no cree en el andalucismo. Ni siquiera en el andalucismo histórico, que no tiene nada que ver con el andalucismo político de hoy. Entonces, la gestión que hace la Junta de Andalucía de la Casa de Blas Infante, de los manuscritos de Blas Infante que hay allí, o del Museo de Blas Infante, es la que es. No hay más, no se lo puede decir más. Sí es verdad que tenemos una Fundación Blas Infante, de la que yo soy muy crítico. Posiblemente de puertas para afuera diré que la Fundación Blas Infante es lo mejor del mundo. Pero la Fundación Blas Infante se ha convertido en un cementerio de elefantes que lo único que quiere es hacer cementerio. Punto. Antes hacían un concurso, hacían un premio de investigación, ya en el último año el premio de investigación ni siquiera te dan dinero. Al que gana. Y de publicar libros, eso sí, han hecho a lo largo de los últimos 25 años 13 congresos de andalucismo histórico. Eso sí hay que reconocérselo, esa constancia y esa asiduidad
en el sentido de que por lo menos tenemos prácticamente un corpus ahí de 7.000 folios, de 13 congresos publicados más 14 que fue el último que se hizo, y que estos congresos pues ya últimamente dentro de todo. Al principio eran congresos exclusivamente del andalucismo, pero ya están entrando temas de medio ambiente, temas de antropología, temas de religión, que la verdad es que no tienen mucho que ver, por lo menos directamente con el andalucismo, a no ser que se argumente bien. Yo creo que en ese sentido lo que se viene publicando últimamente del andalucismo o del propio Blas Infante, que ahora hablaremos, son relecturas de Blas Infante. Estamos constantemente releyendo a Blas Infante, pero estamos repitiendo las mismas trivialidades. Blas Infante, los jornaleros, no sé qué. No estamos adaptando el pensamiento de Blas Infante del andalucismo histórico a la Andalucía del siglo XXI. Es más, seguimos teniendo los mismos tópicos de siempre. Ahora hablaré un poco de Blas Infante, como decía antes, pero no nos quitamos los sandinitos alrededor de Blas Infante. Y eso demuestra que realmente la capacidad de influencia que tenemos nosotros es muy limitada, por todo lo que estamos diciendo. La Junta creó el año pasado, en el año 2010, el aniversario de Blas Infante, a propósito de su nacimiento, creo que era, no sé qué puñeta, y claro, cogió a sus historiadores oficiales a difundir por ahí lo que ellos entendían que era Blas Infante. ¿Quién es Blas Infante? ¿Quién es el andalucismo? Pues bueno, un puñado de románticos que se inventaron una bandera. Hay quien dice que Blas Infante fue un muerto más de la guerra civil, cuando no se le confunde con un literato. Blas Infante hizo literatura y escribió cuentos y escribió alguna obra de teatro, pero precisamente de lo que se trata es de quitarle el valor político a la gente. Y claro, a la vez que estamos constatando toda esta realidad, constatamos que cuando tú vas a un colegio, o a un barrio, o a una asociación, o a un congreso científico, porque una de las cosas que hay que hacer del andalucismo es sacarlo y meterlo en los congresos normales, vamos a llamarlo así. Cuando tú hablas, por ejemplo, en un congreso, como yo estuve en una experiencia muy alucinante, que era un congreso de protocolo. Y en el congreso de protocolo hice una comunicación sobre el origen histórico de los símbolos de Andalucía. Entonces, cuando tú le explicas a la gente que en la Segunda República ya la bandera andaluza se izaba en los balcones de nuestros ayuntamientos para pedir autonomía, cuando tú le explicas que en el año 18 en Ronda ya hay símbolos que se fijan, ¿no? La gente esto le suena chino. Y cuando tú le explicas un poquito a la gente lo que fue los intentos autonómicos, la cuestión de la historia de Andalucía, el papel de Blas Infante, la gente se queda con la boca abierta. Y lo primero que dice es que esto a mí no me lo han explicado nunca. Claro. Es que alguien se ha ocupado de explicar. Y sobre todo también hay mucha gente dentro del andalucismo, y al decir andalucismo digo no solamente el Partido Andalucista, sino todo el espectro de lo que es la familia nacionalista. Hay mucha gente nacionalista que piensa que en hablar todavía de Blas Infante es una pérdida de tiempo. Es, como dicen ellos, un infantilismo. Aquí lo que tenemos que hacer es salir a la calle, pegar carteles y ganar muchos votos. No digo que sean importantes. Hasta ahora lo que tenemos es un corpus o una reunión de unos 600 títulos. Los títulos los tengo recopilados y publicados en la página web de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Hay un apartado ahí de publicaciones. Si buscáis bibliografía del andalucismo histórico, os lo podéis bajar en un formato PDF. Y ahí tenéis alrededor de 600 títulos que son los que se publicaron aproximadamente en el 2010. De ese año a hoy se han publicado 8 o 9 días más. ¿Qué ocurre? Que esos libros que hablan de Andalucía, el andalucismo histórico, están mal distribuidos, no se encuentran, están agotados, no estudian o no aportan en la mayoría de los casos cosas nuevas, que hay que seguir estudiando. No se trata de decir cosas de que ya conocemos de Blas Infante, sino entender. Y sobre todo también hace falta una nueva lectura de todo lo que es el pensamiento de Blas Infante, del pensamiento de lo que es el andalucismo. Los tópicos que existen sobre esta época o sobre esta corriente de reflexión. Bueno, es que Blas Infante era un jerarquista. Es que los andalucistas históricos eran unos jerarquistas, estaban fuera de la realidad. Mentira. Blas Infante y el andalucismo histórico abraza el jerarquismo
una serie de años de su vida, pero después el Blas Infante, el andalucismo histórico de la República, no es de aquella época. Es un andalucismo histórico que quiere propia tierra, que quiere repartirla entre los anareros. Hay quien dice que, bueno, es que Blas Infante, tenemos al Vidal Cuadra con las declaraciones esas que sacó de contexto en cierta ocasión, es que Blas Infante es un separatista. Mira, Blas Infante nunca ha dicho que sea un separatista de España. Sí ha dicho que España me maltrata y que Madrid me olvida, claro, eso sí, eso lo decimos mucho. Y sí ha dicho que con la invasión castellana se impuso por obligación una forma de pensar única, un pensamiento único, que prácticamente es el que sigue hoy en día. Porque, como decía él, Andalucía es libre pensadora. Y sin embargo, a partir de ahí, se nos inculcó una forma determinada de pensar. Hay quien identifica el andalucismo histórico con el Partido Andalucista. Es cierto que el Partido Andalucista ha sido quien más ha mojado contra el andalucismo histórico, pero también es cierto que el resto del partido ha dado la espalda al andalucismo histórico. Entonces no me critiquéis que yo lo entiendo. Porque el andalucismo histórico sería una cosa a respetar y a abogar por todos los partidos políticos. Por lo menos los de centro izquierda, los de derecha ya no lo sé. Se ha dicho también que el andalucismo histórico y especialmente la figura de Blas Infante es que es un islamista. Bueno, Blas Infante podía entender el Islam como una época de esplendor en Andalucía. No todas, sino simplemente algunas, el califato, pero ni mucho menos. Se ha dicho también que Blas Infante era un romántico y que, por supuesto, era un utópico. Todo menos dar validez al pensamiento político y al compromiso que Blas Infante puede representar para la Andalucía. Pese a todo, tenemos ya hecha una secuencia importante de hechos. Tenemos en el andalucismo histórico marcada, por lo menos, pautas de todo lo que es la marcha del andalucismo. Sí, sabemos que al principio del siglo XX hay unos centros andaluces que se dedican a difundir el andalucismo. Sabemos que llega la República y que hay una junta liberalista que se dedica fundamentalmente a impulsar la autonomía, a gastarse el dinero ellos mismos, a difundir ese estatuto cuando está paralizado por esos años de derecha que hay en la República. E incluso sabemos, cada vez más, poco aún todavía, cuál es el papel político que el andalucismo jugó en la transición. Sabemos también que hay un origen desdibujado de ese andalucismo histórico. Ahí están las líneas de todo lo que es el federalismo, el libre pensamiento que entra por Cádiz, la masonería, los postulados democráticos, el anarquismo. Sabemos también, uno lo hizo Enrique Iniesta, otro lo hemos hecho algunos investigadores, que hay un censo de andalucista histórico, de gente que participa con esas movidas históricas que hay en torno a 300 nombres ya no es una cuestión exclusivamente, como decía, de Blas Infante, que hay una necesidad de recomponer todo lo que significa la conciencia de los andaluces hoy en día, que tenemos también ya una geografía importante de municipios que durante la Segunda República apoyaron la autonomía, que no fue una cuestión puntual. Ya tenemos una geografía de unos 250 municipios que dicen sí a la autonomía durante la Segunda República. El primer municipio, por cierto, Marinadera, curiosamente, ahí está. El puerto también, por supuesto. Que tenemos también una serie de revistas andalucistas que intentaban, con sus limitaciones, con sus aciertos y sus errores, llevar todas estas teorías al pueblo andaluz. Y sobre todo también que constatamos que este tipo de cuestiones, como he dicho antes, están fuera de la escuela y fuera de lo que son los movimientos populares. Dicho esto, me voy a centrar un poquito ahora en lo que es la figura de Blas Infante como caldo de cultivo más importante de la Andalucía. Me callo ya porque estoy hablando de eso. Bien. A Blas Infante se le ha dicho de todo. A Blas Infante se le ha hecho un tótem, le ha hecho una cosa maldita, un fantasma, o se le ha hecho un santo. Ni tanto ni tal caso. Yo creo que a Blas Infante lo que hay que hacer es contextualizarlo en su época. Y precisamente una de las cuestiones que aporta el andalucismo y que aún está pendiente es comparar qué es lo que está pasando en Andalucía
y cómo están viviendo otros pueblos de España esa misma situación política que se vive desde el andalucismo contexto. Y dice, no, es que Blas Infante no tiene ni puñetera idea. Claro, eso vende, y sobre todo cuando es aplaudido por los medios de comunicación del pueblo. De todas formas, hay algunos elementos que sí interesa destacar de la propia figura de Blas Infante. En primer lugar, como he dicho antes, su altura intelectual. Aquí estamos hablando de un tipo que con 21 años saca las oposiciones del país. Hoy ser notario es un chollo, es un pastor. Pues imaginaros en los años 20. Un tío con 21 años que tiene que esperar un año más porque la ley de notaría no le deja ser notario todavía. A los 22 ya es notario. Se viene en su pueblo y se instala en Sevilla. Un chollo, un partidito que diríamos hoy. En segundo lugar, la figura de Blas Infante va a ser siempre, a pesar de lo que puedan decir, hombre, su origen burgués nadie lo niega, porque Blas Infante, como está hablando, es un tío pudiente. Viene de una familia clase media, pero el tío, indudablemente, todos los recursos que tiene los pone a disposición de sus ideas. Y eso le da una coherencia entre su vida y su obra. Porque aquí hay muchos andalucistas y muchos progresistas de pin, pero tienen que poner 100 euros para un tema, no tengo dinero. Sin embargo, él lo da todo hasta su propia vida. En segundo lugar, a la vez que hay una coherencia económica entre su vida y obra, ese interés constante por los más desfavorecidos. Fijaros, Blas Infante era notario, como sabéis. El día que podamos entrar en los archivos del notariado, que están cerrados todavía, por una ley que hay que lo cierra durante un determinado número de años, el día que podamos entrar, o puedan entrar otros investigadores, y abrir o dar con los casos que llevó Blas Infante, nos podemos llevar muchas sorpresas. Porque Blas Infante, como dice la tradición familiar, al margen de lo que llevaba oficialmente, después era el abogado y el notario que se comprometía con todas las maneras. Y no les cobraba un duro. Es más, el tío era tan mili que se editaba sus propios libros regalados. Así se arruinó. En segundo lugar, otro planteamiento bueno que tiene el andalucismo histórico y particularmente la figura de Blas Infante es la posibilidad de adivinar el futuro y ver el futuro por lo menos con otros ojos, por lo menos con las gafas verde y blanca que lo vemos los nacionalistas de conciencia, sin idealizar nada. No somos un pueblo elegido por Dios, vamos a dejarlo para los israelitas. Tenemos nuestros defectos, tenemos nuestras virtudes, pero no por eso tenemos que ser más complacientes con el pueblo que está ahí, que cada día está más alienado y cada día está más domesticado. Mucha gente que dice, no, estoy harto de los políticos, estoy harto de la política, yo no voto más, y después llegan las elecciones y votan al PSOE o al PP. Y votan al PP porque no vaya a salir PSOE, y votan al PSOE no vaya a salir PP. Es el juego perfecto del bipartidismo. Que se despreocupen durante 4 años, que no se organicen, que no protesten por nada, y tú y yo llegamos a un acuerdo, unas veces gobiernas tú, otras veces gobierno yo, pero mira, aquí no vamos a cuestionar nada. Aquí tú hablas del aborto, yo me meto con la iglesia, tú tal, pero aquí estamos siempre juntos. Y sobre todo, yo creo que Blas Infante nos invita también, la biografía de Blas Infante nos invita también a mirar la realidad con pasión. El andaluz, yo creo que es una persona de sentimientos, de emociones. Y el que no vive la realidad con emociones se aburre. El que llega al andalucismo pensando que se va a hacer rico, que va a tener un cargo político, que va a poder transformar el puerto en 7 días, se equivoca. Aquí el andalucismo, lo que importa en el andalucismo no es una carrera de velocidad. Esto es no un maratón siquiera, sino 3 o 4 o 5 o 6 maratones seguidos. Claro, lo que ocurre es que nosotros también somos personas que nos cambiamos, nos aburrimos. Sobre todo porque es muy difícil lo que tenemos que hacer. Y sobre todo también el andalucismo y la figura de Blas Infante nos invita a tener presente nuestro autogobierno. Es decir, nosotros tuvimos una primera petición de autonomía en la Asamblea de Ronda en 1918, tuvimos una posibilidad de hacer una autonomía provincial o
o con algunas provincias de Andalucía en época de Primo de Rivera. Tuvimos, como también ha aludido antes, una iniciativa autonómica bastante intensa como para tener autonomía en la Segunda República, pero la guerra civil, o mejor dicho, el golpe militar de Franco nos costó eso. Y como fuimos el primer territorio de España que fue ocupado por el franquismo, cuando vinieron desde África, pues nos quedamos a las puertas. Eso nos tiene que hacer respetar y valorar la autonomía que tenemos. Y en este momento de recentralización de todo el mapa político, yo creo que es importante, sobre todo cuando nosotros tenemos a una figura como es la de Blas Infante, que en 1983 fue declarado por el propio Parlamento de Andalucía padre de la patria andaluza. Después, en el 2002, lo hizo Pepe Núñez siendo diputado en Cortes, y que, hecho, la declaración de padre de la patria andaluza no se le ha dado a nadie en Andalucía. Eso por un lado. Por otro lado, hay algunos libros por ahí que dicen, no, algunos lo han nombrado. No, algunos no, tío. El Parlamento de Andalucía, que no es cualquier cosa. El Parlamento de Andalucía. Dicho esto, y voy acabando ya, pues hace falta nuevas líneas de investigación en la figura de Blas Infante. Sí, hasta ahora lo que tenemos es, prácticamente hemos completado su vida, hay claroscuros en su vida, todavía no sabemos por qué Infante se casa a las 2 de la mañana con la hija del cacique del pueblo de Peñaflor, en una capilla privada, cuando lo normal es que tuviera un fasto y hiciera un pedazo de celebración. Todavía no sabemos también, no sabemos mucho las relaciones familiares de Blas Infante. Él no estaba muy a gusto con su mujer, se la tuvo que tragar. Tampoco conocemos por qué Blas Infante en un momento de su vida se va de la mujer y de sus familias y se va 2 años a trabajar en Madrid. En fin, hay algunas cosas que no sabemos. Tenemos que estudiar la prensa, tenemos que saber qué eco tuvo el andalucismo histórico en la prensa de la época. Tenemos que hacer investigaciones sobre la biblioteca, lo que queda de la biblioteca de Blas Infante en Coria, que como Blas Infante solía hacer, era leer y al lado anotar. Iba anotando las ideas que le iban sugiriendo esos textos que iba leyendo. Bueno, pues tenemos que recuperar esos textos y ver de dónde bebe Blas Infante para tener esa ideología, para tener esa doctrina. Tenemos la necesidad de hacer nuevas lecturas críticas de su obra. Lo que no podemos hacer tampoco es lecturas autocomplacientes. Blas Infante se equivocó mucho, en otras cosas acertó. Esas cosas también hay que decirlas. Blas Infante, yo digo siempre que estaba perfectamente capacitado para haber hecho un partido político en la República. Era notario y entendido de leyes. Se lo hubiera sacado del partido del bolsillo, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque él intenta llevar el andalucismo al resto del partido y fracasa. Hay que decirlo claramente. Tenemos que completar ese mapa autonomista, tanto de centros andaluces en los años 20 como de municipios en los años de la República aprueban la autonomía. Fijaros que cada aprobación, cada respaldo de los ayuntamientos andaluces a la autonomía significaba un pleno específico debatiendo ese tema. Y significa toda una reflexión de los partidos políticos, en este caso el Puerto Santa María, en los años 30, de qué pensaban de la autonomía. Eso hay que investigarlo. Tenemos que ver, sobre todo también, comparar, como decía antes, la sensibilidad de Blas Infante con otras sensibilidades que haya en el Estado español y que tengan mucho que ver con esa redefinición del papel de España y del futuro de España. Porque Blas Infante, como he dicho, no era un literato por encima de todo, ni es un muerto más de la guerra civil. Precisamente lo matan por lo que lo matan. No por hacer un partido andalucista, como dice la sentencia, bueno, yo creo que nunca quiso hacerlo, pero sí por intentar darle a la sociedad andaluza esa semilla para que floreciera esa reflexión que con el tiempo posiblemente hubiera dado un partido político de corte nacionalista. Bien, y ya acabo porque es tiempo de las preguntas, ya me he enrollado bastante. Simplemente deciros una cosa. Yo creo que
nuestro pensamiento está definido por todo lo que es nuestro lenguaje. Y nuestro lenguaje construye nuestro pensamiento. Yo creo que en la medida que renunciamos a ser andaluces, estamos dando pie a que el centralismo avance. Yo creo que la tarea de mucha gente, y vaya con ello mi aplauso al grupo de trabajo del andalucismo que tenéis aquí en el puerto, la tarea de mucha gente es echar ese granito de arena para que florezca la planta. Fijaros que al propio Blas Infante Andalucía le importaba un pito, lo digo con toda realidad, pero hubo un año que, siendo notario, en Sevilla, escucha una conferencia de un tal Mario Méndez de Jarano que habla del ideal andaluz y que habla de Andalucía. Él posteriormente da una conferencia sobre Andalucía que se llama El ideal andaluz y posteriormente, años después, 1 o 2 años después, escribe un libro que se llama El ideal andaluz. Fijaros cómo a veces las anécdotas hacen que florezca la semilla, que florezca la planta y que crezca el árbol con mucho fruto. Creo que esa función nos corresponde a todos y en la medida que lo tengamos claro, pues el andalucismo tendrá futuro. Muchas gracias. Bueno, pues ahora abrimos un turno de palabra. Aquella persona que quiera hablar, levanta la mano y así nos vamos ordenando un poquito y hacemos un coloquio. ¿Vale? Pues venga, vamos por aquí. Ha comentado usted, si no me equivoco, que en el 2004 quiso hacer la tesis sobre las infantes. Realmente eso es como si fuera antes de ayer, pero en el 2004 está ahí. ¿Qué razonamiento le dijeron que ahora no era tiempo para ello? Bueno, la universidad está en falta de compromiso político. Yo voy a ser más claro, la Universidad de Sevilla, la mitad del suelo, la mitad del oro. Con ese dibujo que le hago rápido a modo de titular, ya puede usted imaginar. Entonces, claro, llega un pueblecito como yo, no, no sé, Blas Infante. ¿Cómo? ¿Qué ocurre? Que la única tesis que hay hecha de Blas Infante la han hecho en Francia. Claro. El tío viene por aquí, se compra 4 libros y vende la moto en Francia. Y la única tesis está hecha en Francia. Una tesis que ya está superada, que los argumentos que maneja son argumentos científicos ya superados, pero bueno, hay que constatar que la única tesis... No entiendo si se le nombra como padre de la patria andaluza, son ya empezando desde por los niños que tendrían que saberlo, pero vamos, si una persona quiere hacer una tesis, no universitaria, no... Es que esa es la gran contradicción de Blas Infante, del andalucismo en general. Es decir, aquí hay un doble lenguaje. Por un lado, especialmente durante la transición y aún hoy en día, se nos llena la boca hablando de Blas Infante. Hacemos colegio de Blas Infante, plaza de Blas Infante, rotonda de Blas Infante, pero claro, ¿qué sabemos de Blas Infante? Sí, como decía Antequinesta en una frase muy típica que recuerdo, era el mejor homenaje que se le puede hacer a Blas Infante es poner la boca de piedra, cerrarle la boca con piedra o con metal. ¿Sí? A Blas Infante hay que darle voz, y la voz la tienen sus textos, sus escritos. Por cierto, hago un paréntesis. Podéis encontrar, por lo menos hace un par de años estaba, ya no sé, en alguna página de la Junta de Andalucía, que ya no sé dónde estará, porque había una web que se abrió para el Año Internacional de Blas Infante, o para el Año Internacional, no, para el aniversario de Blas Infante, pero ya se quitó, cambió el año, la quitaron, ya de medio, no vaya a ser que la gente se informara mucho de Blas Infante. Podéis encontrar el ideal andaluz en PDF. Y podéis encontrar también otro libro también importante, que es los orígenes del flamenco y secretos del campeonato, que es otra de las intuiciones geniales que tuvo Blas Infante, que después los flamencólogos posteriores han venido a darle la razón. Así, ¿viste? Podemos estar de acuerdo o no, pero indudablemente hay un nutriente andalusí y un nutriente judío en las aportaciones del mundo flamenco. Otra cosa es que en teoría esa raza o esas poblaciones fueran expulsadas, teoría, y los que se quedaran aquí fueron solamente los gitanos, y parece que los gitanos eran los protagonistas del flamenco, pero si escarbamos en la historia y escarbamos en
determinadas melodías, en determinados cantes, hay mucho que decir. Bueno, esos dos textos los tenéis. Y después, como decía antes, en la página web de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, que la creó el PA, la fundación esa cuando estuvo en la Junta, pero que hoy la lleva el PSOE, por supuesto, podéis encontrar, si ponéis en búsqueda Manolo Ruiz Romero, podéis encontrar algunas publicaciones que tengo yo, especialmente esta referencia, este compendio de todo lo que se ha publicado en la Andalucía. Lo digo a nivel informativo, porque hay muchas cosas que no se pueden encontrar, que fueron de ese boom editorial que representó la transición, cuando había necesidad de saber quién eran las infantes, por qué teníamos una bandera verde y blanca. Es que teníamos un estatuto. No, teníamos 5 estatutos de autonomía en la República, 5. Tuvimos 5 modelos, cada uno de su padre y de su madre. Hasta el pobrecito de Mariano López Muñoz, de su bolsillo, coge el estatuto catalán y donde pone Cataluña, lo quita, pone Andalucía, se gasta las perras y se lo manda a los ayuntamientos y a las personas para excitar la conciencia a favor de la autonomía andaluza. Es decir, todo esto está lleno de pequeños gestos coherentes también con lo que uno siente, con lo que uno defiende y donde uno se gasta el dinero, y ahí está, y hay realmente testimonios que son muy interesantes. Pero esa es la contradicción. Hay una sensibilidad oficial, viva las infantes, los 10 de agosto, el 10 de agosto le llevamos el ramo de flores a las infantes en el Parlamento, ya no se hace en el kilómetro 4, porque nos abuchean allí. Allí están todas las empresas en crisis y todo eso, y me abuchean. Yo la hago dentro del Parlamento, blindado. Y después hay una lejanía en cuanto a lo que es el conocimiento objetivo de la obra de las infantes. Y el impulso que desde las instituciones se le da a las infantes. De hecho, hay un peligro ahora que empieza a ver desde la conmemoración esta del año de la infancia que tuvimos en el 2010, y es que hay una serie de palmeros del poder, no los voy a llamar de otra forma, algunos catedráticos, otros licenciados, que están con absoluta impunidad hablando por ahí de las infantes, movidos por el PSOE, que no tienen ni puta idea de las infantes, ni puta idea, ni lo han leído nunca, pero se dedican a llevar la otra versión de las infantes. Claro, las infantes eran un literato, hacía cuentos, un notario magnífico. ¡Oh, cuánto quería Andalucía! Ya lo que he dicho antes, a los niños ya desde pequeños se les debería de infundir eso, mucho más en la universidad ya, vamos. Eso ya... El gesto es que existe una fundación Las Infantes que se creó en tiempo de Rafael Escuredo, si no recuerdo mal, en el 83 o en el 84, y la fundación Las Infantes sigue recibiendo el mismo dinero que hace 12 años, 10 millones de pesos cada año, para llevar una sede, para llevar una secretaria, para publicar unos libros, claro. Se le oficia económicamente. También es culpa de la fundación, que no se han movido y no han hecho convenio, aunque sea con la Caixa, o con Cajasol, o con quien sea, o con las universidades, para hacer cátedras de las infantes y promover esta cuestión. Porque tampoco tenemos que estar todo el día hablando de Andalucía. Por ejemplo, sí hay materias que están ahí. Por ejemplo, la autonomía en la Segunda República. La reflexión sobre el papel de Andalucía a lo largo de la historia. Hay una reflexión colectiva que se nos elimina, que se nos quita. No solamente se nos quita, sino que se niega. Hay quien dice, y hay libros por ahí oficiales, de estos palmeros del poder, diciendo que Andalucía nace en el 82, con la Junta de Andalucía. El otro extremo es decir, no, Andalucía nace en Tarteso, bueno, ni tanto ni tan caro. Ya. Pero lo que sí es importante saber que hay un elemento conductor, hay un sedimento, o un inconsciente colectivo, o una suma de mestizajes, que es lo que hace que los andaluces de hoy seamos así. Yo asumo mi pasado andalusí, asumo mi pasado judío, asumo mi pasado cristiano, mi pasado romano, incluso alguien tan comprometido y tan aplaudido como puede ser Isidoro Moreno, él dice, por ejemplo, que en la Baja Andalucía, que en Cádiz, Sevilla, Córdoba y Huelva, hay un nutriente importante de aportación negra a la identidad andaluza. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII y XIX había muchos negros aquí, muchísimos. Hoy ya con el tiempo pues han desaparecido el color de la piel como tal, pero
Ya no sabe uno si es negro, mexicano. Todo eso que ha sido Andalucía, lo soy cristiano es muy bueno y los árabes muy malos. Hay de todo, ¿no? Porque las familias cristianas y los reyes cristianos se pegaban de leches que no vean, de padres e hijos, y actuaban de todo menos cristianos. ¿Más preguntas? Vamos. Buenas tardes. Enhorabuena por la conferencia. Yo me gustaría preguntarle, ¿existe algún trabajo sobre los centros andaluces? Sí, es de las cosas que hay mejor estudiadas. Es más, la geografía de los centros andaluces, en la medida que el último premio Blas Infante precisamente fue un chaval que ha aportado un montón de cosas nuevas a esa geografía. Es que es una puñetera casualidad. Bueno, sí los hay. Si entra usted en la página web que yo he dicho antes, la Fundación del Centro de Estudios Andaluces, busca usted simplemente con la búsqueda centros andaluces, le salen un montón de referencias. En el puerto no hay conciencia que tuviera alguno, porque a lo mejor no se llamaba Centro Andalucía, a lo mejor se llamaba Agrupación Portuense de Cultura, pero eran más andalucistas que la leche. Sí, era. Eso es muy Una relativo. época que sí, que el puerto no era. Hay algunos que están legalizados, otros no, pero lo curioso es que en paralelo a esos centros andaluces que se crean, impulsados por ese incipiente andalucismo, en esta tierra aparece gente que lo hace en La Habana, en Rosario, en Buenos Aires. Toda la geografía de América Latina está salpicada de centros andaluces, curiosamente. El consejero de Cultura, el consejero de Relaciones con el Parlamento, Antonio Ortega, cuando era secretario general, y yo colaboré con él en la Junta de Andalucía, hizo una visita oficial al Centro Andaluz de La Habana y se encontró la sorpresa que había un azulejo del año 19. ¿Esto cómo va a ser? El año 19, pero esto es, en todo caso, de la República que manejaban este escudo del Hércules y los leones, como hoy lo conocemos. Pero no, Antonio, es que el Centro Andaluz de La Habana se crea en el año 19. Se crea en el año 19. O sea, ya en el, no sé si llamarle exilio o en la emigración, sería lo más apropiado, ya hay gente que está agrupándose para defender la identidad andaluza. O sea que, vale, marginales, locos, utópicos, románticos. Claro, estaban ahí. Y por aquella gente, muchos estamos aquí. Por aquella gente. Claro, lo que no le interesa al poder es que haya aquí sentada más gente. Más preguntas. No hay que perdonar, señores. Hasta luego. Bueno, pues si no hay más preguntas, cerramos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y nos veremos en la siguiente. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Una pena rígida. Muchas gracias. A los que trabajáis aquí por mantener esta llama viva. Eso, vosotros tenéis. Muchas gracias.